las posiciones. Hoy la bomba de la vida pública española ha sido el artículo de la fiscal Consuelo Madrigal en el diario El Mundo, no hay que citarlo. Bueno, o sea, la sociedad cautiva se llama, contra el estado de alarma. Básicamente es eso, no contra la figura jurídica, evidentemente, del estado de alarma, sino con la aplicación que el gobierno, en lo que la fiscal considera un ejercicio antidemocrático, ha hecho con él. En la práctica, un estado de excepción encubierto. Y el artículo es tan bueno, porque la verdad es que es un artículo magistral, que ha generado un debate interminable, sobre todo además por el tipo de personalidad que es. Porque Consuelo Madrigal es una jurista, eso que se llama jurista de reconocido prestigio y que tantas veces y tan mal se usa, bueno, en su caso lo es absolutamente. ¿Qué dice Consuelo Madrigal? A la vuelta de la publi se lo explicamos y toda la polémica que ha traído consigo. Son las 22:54 de la noche, estamos en el Gato al Agua, estamos contando la actualidad política del día, que viene bien cargadita, y hoy la carga de profundidad de la vida pública ha sido sin ninguna duda el artículo de la fiscal del Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal, que fue fiscal general del Estado. Creo recordar que fue enero de 2015 a noviembre de 2016, una cosa así, más o menos esas fechas. Una mujer unánimemente reconocida como una jurista de gran prestigio, muy inteligente, culta, muy buena profesional, y que hoy nos ha regalado un artículo, porque no hay otra expresión, fantástico porque es una perfecta definición de lo que está ocurriendo en España y además explicado de tal forma que cualquiera lo puede entender, lo cual, por cierto, es la claridad es la cortesía del filósofo, en este caso es la cortesía del jurista. Bueno, un artículo impresionante que Miguel Gutiérrez le resume. El estado de alarma de Pedro Sánchez no se sostiene en términos legales. La fiscal de la Sala del Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal, ha publicado en el diario El Mundo un artículo titulado La sociedad cautiva, en el que denuncia que se ha impuesto un estado de excepción encubierto. Ya lo denunciamos en esta casa hace casi un mes y argumentábamos que lo que hacía el gobierno no se ajustaba a derecho y no se ajustaba al estado de alarma, sino al estado de excepción, por múltiples razones como la cancelación de las sesiones de control, usurpación de la función legislativa, vulneración del derecho a la información, atentado contra la propiedad privada, prohibición de la libre circulación, intromisión en las competencias de las comunidades autónomas, exceso en las labores del ejército, atentado contra el derecho a la intimidad y vulneración del derecho a la protección de la salud. La fiscal ha tildado la maniobra del gobierno de antidemocrática, ya que restringe libertades y derechos y además elude el control interno al gobierno. Con la cobertura del estado de alarma, el Ejecutivo ha aprovechado para colar medidas oportunistas sobre materias que no tienen relación alguna con la crisis sanitaria ni con el orden público. Unas medidas restrictivas que lesionan los derechos fundamentales. La fiscal ha criticado duramente el uso que hace Sánchez del estado de alarma y lo califica como el más sucio de los negocios, ya que supone una apropiación ilícita del poder, la que aprovecha el miedo, el cautiverio y la postración de la sociedad. También ha constatado que la crisis sanitaria se abordó tarde y se hizo mediante la privación de libertad, que solo se contempla como excepción temporal en el estado de alarma, y los españoles se llevan confinados desde mediados de marzo. Añade que los principios de proporcionalidad y necesidad no han sido aplicados, pues se ha restringido la libertad de los sanos. Los bulos también han merecido la atención de la fiscal y afirma que decir que una proposición, opinión o noticia es un bulo es invocar una norma que rige la fe y el juicio, para afirmar que no debe ser creída. Pero ¿quién se erige en autoridad normativa de lo falso para separarlo de lo verdadero que debe ser creído? Así ha hecho referencia a la monitorización de las redes sociales, que en realidad solo busca que no se cuestione la gestión de la crisis y la versión oficial. En esta misma línea, los 15 millones de euros de ayuda del Ejecutivo a los medios de comunicación afines no han pasado desapercibidos. Madrigal ha llamado medios vasallos a aquellos que idealizan el heroísmo de los sanitarios cuando la realidad es que se enfrentan al virus sin protección, y a aquellos que abogan por resistir sin rechistar. Finalmente advierte de que, si descuidamos la vigilancia y no fortalecemos las instituciones de control, dándole más poder a quienes ya lo ejercen, habremos perdido nuestra libertad. La verdad es que esto es lo de habló Blas, punto redondo. Es que no se puede decir mejor. Bueno, vamos a ver, dicho todo eso, y además dicho por una persona que puede decirlo, porque tiene una formación suficiente, más que suficiente, porque es una extraordinaria jurista, dicho todo eso,
y si estamos de acuerdo con eso, todo lo que acabamos de escuchar, que tiene una gravedad extraordinaria. Enorme. Todos los que han votado a favor de ese estado de alarma, que conocían, a partir de los segundos 15 días, sabían cómo se estaba aplicando y cómo se estaban desarrollando los decretos, entonces son cómplices de todo esto. O sea, no nos equivoquemos, ¿eh? Quiero decir que aquí el gobierno lo ha decretado, ha tenido un primer respaldo, pero una vez que la oposición ve cómo desarrollan cada uno de los decretos, ya sabían que se estaba produciendo todo esto. Por lo tanto, reviste todavía más importancia la posición que tenga el Partido Popular este miércoles, porque, claro, si un jurista de tan reconocido prestigio como Consuelo Madrigal es capaz de poner negro sobre blanco semejante opinión, es que primero, en la justicia española todavía hay esperanza. Lo primero. Es decir, a mí me ha llenado de optimismo, porque claro, hay alguien con la autoridad suficiente para manifestarse en libertad en este país y en estos términos. Eso me llena de esperanza y de confianza frente al resto, al panorama que tiene el resto de la justicia, empezando por su cabeza fiscal, que es la exministra Dolores Delgado. Entonces, me alegra mucho. Segundo, el miércoles es un gran día para que Pablo Casado, que haya leído atentamente, seguro que lo ha hecho, este artículo, le diga que no, con todas sus consecuencias, a la ampliación que plantea Sánchez. Es que en la página 37 del Mundo, que es donde hoy viene el artículo de Madrigal, y merece la pena conservar, es de esas piezas, no hay nada de paja, ¿eh? Está francamente bien. Es contundente, es una página que nunca le veremos a la fiscal general del Reino publicar porque no tiene capacidad para hacerlo, ni intelectualmente, ni desde luego en estilo de gramatical y literario, por cómo habla, ya sabemos cómo se expresa. Cuando en las prórrogas anteriores Casado explicó que anteponía el confinamiento a otras circunstancias que ya se denunciaron en su momento también y que se le dijeron a la cara al presidente sobre la utilización de la alarma, del estado de alarma como si fuera un estado de excepción, que tiene unas potestades diferentes y unas autorizaciones constitucionales distintas. En este momento ya no existe la justificación del confinamiento para parar la pandemia porque, según las curvas de los expertos, además ya dice el propio Simón, el sabio este, que, bueno, si hay un rebrote, antes era el rebrote, ayer el rebrote iba a ser una cosa mucho menor, mucho más llevadera y tal. Hoy, desde que le han dicho que no hay estado de alarma y que no la prorrogan, ya el rebote va a ser catastrófico, miles de millones de muertos o trillones si hacen falta. Pero lo que yo además no sé, como ayer Simón se permite el lujo de dar opinión de cómo van a ser los enfermos después de los aciertos que ha tenido en toda esta trayectoria, que no ha acertado ni una sola vez. Pero es que con este artículo se quita cualquier posibilidad de no votar, ¿no?, en el miércoles en la sesión del Congreso. ¿No? Es que ya no hay excusa, ya no hace falta, ya nos dejan salir hasta hacen fronteras vecinas Almería y Cádiz, y podemos tomar un vermú y una cerveza y una paella. Es que el nivel de intromisión en la intimidad de Pedro Sánchez es tan grande que nos cuenta lo que podemos tomar de aperitivo, que tenemos que encargar al restaurante a la esquina, la paella. Entonces, con esto ya no hay ningún partido democrático que pueda apoyar la prórroga. Don Jesús Trillo, muy buenas noches. Buenas noches, José Javier, ¿cómo estás? ¿Tú eres más de vermú o más de cerveza? Por desgracia, de cerveza. Oye, ¿cuál es la desgracia? Porque se nota más en la barriga. Ah, mira, está bien. Ah, lo dices por eso, porque la cerveza es extraordinaria, ¿eh? Ya, sí, a mí me encanta la cerveza, por eso, pero ya últimamente tomo menos cerveza. ¿Cómo has visto el artículo de Consuelo Madrigal? Bueno, pues muy propio de ella. Ella siempre ha tenido una cabeza muy bien organizada. Yo la conozco porque, entre otras cosas, ella era compañera mía de carrera, es decir, que estudiamos juntos Derecho, y recuerdo perfectamente sus clases, las clases no de ella, sino cuando acudíamos a las clases de Rafael Gómez Ferrer, que nos hizo mucha impresión a todos, nos dejó a los que estábamos en esa clase, no éramos muchos, pero en fin, la verdad es que todos seguimos su senda, fuimos opositores y de alguna u otra forma, pues en fin, la recuerdo con mucho cariño, y es una mujer cuya característica más esencial siempre fue la prudencia, por cierto,
Por lo tanto, si ella ha decidido hacer un artículo de estas características, teniendo muy claro lo que está diciendo en ese artículo y quién es, pues la verdad es que lo ha hecho con prudencia, y la prudencia significa conocimiento de la realidad y de las cosas, ¿no? Iba a preguntarte si estabas de acuerdo, pero en realidad lo que ella dice es lo que tú has venido aquí diciendo desde hace un mes aproximadamente. Pues sí, prácticamente lo mismo, sí. Ella hace un matiz importante hace una figura muy interesante que yo no conocía, la verdad, hasta que leí el artículo, y era que Popper hizo un ejercicio, Karl Popper, sí. Hizo un ejercicio en el que simulaba o planteaba una situación como la actual, curiosamente, una situación en la que todo el mundo en la sociedad estuviera confinado y en la que todo el mundo se comunicara mediante telecomunicación de alguna manera, ¿no? Es decir, semejante a lo que está pasando ahora, en cuyo caso se produce un estado de vacío que el poder, si no es un poder, ese poder con intención de ocupar, ocupa inmediatamente, ¿no? Y el tema es ese, la ocupación del poder que ha habido, esa ambición de ocupación de poder que ha habido por parte del gobierno, tanto por parte de Sánchez como por parte de Iglesias, más en particularmente, ¿no? Y claro, esa ocupación de poder que ha dado lugar a una práctica de la puesta en funcionamiento del estado de alarma que no ha hecho otra cosa más que conculcar uno detrás de otro los derechos que no podía conculcar. Porque debemos de recordar que el estado de alarma, en la propia ley orgánica que lo regula, que es la Ley Orgánica 4 del año 1981, en cuanto a la libertad de circulación, establece que solamente podrá limitarse. Es decir, ya en el propio decreto... Este asunto es muy importante, y perdona que te interrumpa, Jesús, pero es que me parece que es uno de los grandes temas que hay que tener claro hoy. Es decir, no es preciso el estado de alarma, y mucho menos una aplicación tan maximalista del estado de alarma para conseguir los objetivos sanitarios de distanciamiento social, etcétera. No es preciso el estado de alarma. Bueno, tal vez fuera preciso en su momento el establecimiento del estado de alarma, que, por otro lado, no nos olvidemos, es una situación prevista para casos de epidemia y, por tanto, está bien aplicado pero la cuestión es que lo que no es preciso es el desarrollo que se ha hecho y la forma en que se ha aplicado el estado de alarma. Esa es la cuestión, no es tanto lo que no se haya elegido la figura adecuada para implantar en un momento de epidemia tan grave como la actual, sino la forma en la que se ha aplicado, tarde, mal y además mal gestionado. Es decir, por ejemplo, vamos a ver, hay un derecho que van a conculcar de manera radical en los próximos días, si sigue el estado de alarma, tal y como está contemplado, que es el derecho de libre circulación, pero afectando a la instalación de la segunda residencia. La Constitución, en su artículo 19, dice literalmente: todos los españoles tendrán derecho a elegir libremente su residencia y a circular libremente por el territorio nacional. Por lo tanto, ese derecho de ir a la segunda residencia a pasar el verano, o de ir a pasar el fin de semana, etcétera, es un derecho que se agota en su realización. Por tanto, usted no lo puede impedir. Usted no puede poner a una policía que entorpezca el paso de la Comunidad Autónoma de Madrid a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Entre otras cosas porque está usted haciendo una discriminación en virtud del cual el madrileño es un contagioso, como si fuera algo así como un estigmatizado. Esto es absurdo. Es decir, si usted no ha hecho los deberes, y eso es lo que ha pasado, lo que antes hablaba el doctor Burgueño de la ficha epidemiológica, usted no ha establecido quién está o no está contagiado. En ese caso sí podía haber tomado medidas en relación con él, porque hay medidas de carácter sanitario que obligarían a ese señor que está contagiado a respetar a los demás. Medidas sanitarias que no están necesariamente contempladas en la suspensión del derecho de libre circulación por el territorio nacional para fijar la residencia. Además, está yendo en contra del principio de solidaridad entre los territorios y las regiones de España. Jesús, te pregunta... Julio. No, prefiero que acabe de desarrollar eso, porque mi pregunta iría por otra, perfecto, por otra vía. Terminamos de desarrollar el punto, entonces, libre circulación y segunda residencia. Claro, por tanto, eso no lo pueden prohibir, por mucho que se empeñen, porque como bien te estaba diciendo antes, y lo dice Consuelo en su artículo, el estado de alarma lo que permite es limitar ese derecho, limitar el derecho contemplado en el artículo 19, pero no suspenderlo.
porque lo dice claramente otro artículo de la Constitución. Hay un artículo de la Constitución que hemos mencionado aquí 1000 veces, que es el artículo 55, apartado primero, en el que se establece cuáles son los derechos que se pueden limitar o suspender en caso de estado de alarma, de excepción o de sitio. Bien, así como hemos dicho muchas veces que el Estado, pero ninguno de los tres puede suprimir la libertad de culto, la libertad religiosa, y sin embargo se ha suprimido de facto. En el caso de la libertad de libre circulación y de establecimiento de residencia, de segunda residencia en particular, en el caso del veraneo, etcétera, pues el artículo 55 dice que puede solamente limitarse. Y la ley orgánica dice que solamente puede limitarse. Pero si uno no le impide a otro desplazarse de residencia, no lo está limitando, lo está suprimiendo, lo está suspendiendo. ¿Me explico? No es lo mismo que si te dicen, mire usted, le limito la circulación a determinadas horas de determinados lugares de Madrid, de no sé dónde o de no sé cuándo. Esto es totalmente distinto. Esto se agota en su realización. Entendido. Julio. Jesús, perdóname, te cambio un poquito el tema. Vamos a ver, la aplicación justamente de forma tan, si quieres, arbitraria y tan excesiva de este estado de alarma ha producido en la práctica un quebranto enorme económico a muchísimas personas y empresas. Algunas de ellas nos llaman y nos preguntan constantemente si es posible, si creemos, o en este caso te lo pregunto a ti, si crees que es posible realizar una acción judicial para exigir al Estado una indemnización proporcional a las pérdidas que uno haya podido tener justamente por la aplicación por parte del Gobierno de estas medidas. En mi opinión, sí, en mi opinión es perfectamente posible. Y además así la propia ley orgánica lo contempla. Es decir, que estamos ante el caso de la responsabilidad patrimonial del Estado, que en general está reconocido por la Constitución. El Estado responde del mal funcionamiento de los servicios públicos. ¿Que aquí ha habido un caso de mal funcionamiento de servicios públicos? Por supuesto. Lo que exige la jurisprudencia, lo que exige el Consejo de Estado, en este caso interviene, pues sería una relación de causalidad entre el daño causado y la actividad del Gobierno, y además de esa relación de causalidad que no interviniera digamos un principio de fuerza mayor. Pero claro, es que en este caso ni siquiera exige no existe la fuerza mayor. Existiría la fuerza mayor en el caso, la fuerza mayor es el virus. Pero el virus, hasta que se produce el estado de alarma. Cuando se da el estado de alarma, cuando se toma el estado de alarma, el Estado es responsable de las decisiones que adopta y de la gestión de esas decisiones que está haciendo. Y así lo establece. Es una responsabilidad objetiva y así lo establece la propia ley orgánica. Por lo tanto, yo creo que es perfectamente posible esa reclamación, y a ello me voy a dedicar, si tengo quien me... De esto precisamente te quería hablar, Jesús, porque si te parece, lo que vamos a hacer ahora, a partir de ahora, es en tus intervenciones poner algún número de teléfono, alguna referencia que pueda utilizar cualquier persona interesada precisamente en ese tipo de reclamaciones para que se ponga en contacto contigo. Me parece que sería lo más os lo agradezco y encantado. Sencillo, claro. El teléfono de mi despacho, que es un teléfono de Madrid. A partir de mañana lo colocamos. Pero dínoslo ya para tenerlo. 91 781-3720. 781-3720. Sí. Exactamente. Vale. Una pregunta, por último, Jesús. ¿Estaría amparado en esa petición, en esa reclamación, estaría amparado tanto el daño emergente como el lucro cesante de la compañía? Bueno, eso ya es discutible, eso tendríamos que intentarlo. Pero, hombre, en el caso de una compañía en donde se ha producido un cierre y posibilidad de recuperación, en ese caso sí. Si ese daño es transitorio, es el daño efectivamente, el daño emergente. Pero si es un cierre total, de manera que le impide continuar la actividad, también iría aparejado el lucro cesante. Antes de decirte adiós, buenas noches, querría que vieras con nosotros un vídeo sobre algo que ocurrió este fin de semana, hablando del tema de la limitación de derechos. Ocurrió este fin de semana en Madrid, cuando alguien convocó una manifestación de vehículos con bandera de España, una manifestación que en realidad era un paseo por la Castellana. El día antes, tú lo contaste, en Zaragoza se había autorizado la manifestación de los sindicatos dinásticos por el 1 de mayo, que aparecieron con sus vehículos, sus banderas republicanas, es decir, anticonstitucionales, etcétera. Y resulta que en Madrid la delegación del Gobierno... Vamos a ver la historia que nos ha preparado Miguel Gutiérrez, y te ruego que la veas con nosotros. Sí, muchas gracias.
Este sábado había en Madrid una convocatoria informal para manifestarse en coche o en moto. Se trataba de algo tan elemental como subir al vehículo, colocar bien visible una bandera de España y circular así por el Paseo de la Castellana. El día anterior en Zaragoza los sindicatos del sistema habían podido manifestarse en sus vehículos. El sábado en Madrid, por el contrario, las autoridades fueron mucho menos generosas. La delegación del gobierno en manos del socialista José Manuel Franco prohibió cualquier marcha y dio órdenes a la policía de identificar a quien fuera sospechoso de dirigirse a esa manifestación. Según diversos testimonios difundidos a través de las redes sociales, varios ciudadanos fueron parados por las fuerzas de seguridad siguiendo esas órdenes al observar que llevaban banderas españolas en los vehículos. A mí me han parado, me han preguntado, les he dicho que soy médico, que estoy de guardia, les enseño mi papel, que voy a atender una llamada de urgencia y me han preguntado que por qué llevaba una bandera en el asiento. Yo no vengo a ninguna manifestación, toda la semana llevo la bandera en el coche. ¿Luciéndola por fuera también? Sí, ¿pero es un delito o qué? Bueno, les vuelvo a decir que no es un delito, pero es una falta de llevarla hoy por el motivo que ya le he explicado. O sea, hoy tengo que recoger la bandera española de mi coche y otros días no. Y decían que tenían órdenes del gobierno de parar a todo aquel que llevara una bandera de España. Yo le he insistido que había hecho mal, me ha dicho que nada, pero que necesitaba tomar mis datos, que lo obligaban desde arriba a tomarme los datos. ¿Cuál era el delito de esos ciudadanos? En realidad, ninguno. Circulaban en su vehículo, que es propiedad privada, exhibiendo la bandera de su país y observando las reglas de distanciamiento. Por eso no hubo multas ni denuncias ni podía haberlas. Solo hubo el abuso de poder de una delegación del gobierno dispuesta a seguir la doctrina Marlaska. Minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Gracias, mi general. La doctrina Marlaska. Jesús Trillo, evidentemente, claro, no se podía detener a nadie, ni siquiera denunciar a nadie. Pero en la práctica los interceptaron. Bueno, sí, hay una cuestión la que no termino de entender. ¿Por qué supone una restricción en contra del gobierno, una actividad en contra del gobierno llevar la bandera española? ¿Es que el gobierno no es el gobierno de España? Es decir, eso es un absurdo total, pero en fin. También hay que decir una cosa, la manifestación de Zaragoza estaba autorizada por los jueces, estaba autorizada por el Tribunal Superior de Justicia de Zaragoza y estaba no autorizada por la subdelegación de gobierno, pero se recurrió a la decisión de la subdelegación de gobierno y se ganó. Y el Tribunal Superior de Justicia, con buen criterio, autorizó la manifestación. Otra cosa es que en aquella manifestación, como siempre en la manifestación del 1 de mayo, la izquierda exhibiera la bandera ilegal española, porque eso sí que no es legal, que es la bandera republicana o otras banderas de no sé qué tipo, ¿no? Pero en el caso de Madrid, si la manifestación era ilegal, pues la policía debería de impedir la manifestación ilegal. Otra cosa es el que se pueda o no sancionar a una persona por llevar la bandera nacional. Yo concretamente tengo un amigo que me llamaba el otro día que iba en moto concretamente, y llevaba atrás, atado así, una bandera española. Tampoco no más exhibición. Y también lo pararon, y no era el día precisamente de la manifestación. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, en primer lugar, lo que se tiene que poner de manifiesto, y los españoles tienen que saber, es que el gobierno se siente ofendido por la bandera nacional, lo cual es de difícil ya comprensión. Y en segundo lugar, que parte de ese gobierno, en particular el señor Iglesias, es más partidario de la bandera republicana que la bandera nacional, que no olvidemos que en su origen es la bandera monárquica. Por tanto, esta es la cuestión. Estamos ante un paso más del totalitarismo, que esa invasión de poder denunciaba Consuelo en su artículo. Totalitarismo, porque no olvidemos que el totalitarismo fundamentalmente consiste en la confusión del partido y la doctrina del partido con el Estado. Sí, señor. Don Jesús, un abrazo muy fuerte, muy buenas noches. Mañana más. Don Jesús Trillo Figueroa Martínez Conde, El Pasmo de Cartagena, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, tú vienes aquí varios días diciendo que el estado de alarma, tal como se ha aplicado en particular, no es preciso. No, yo creo que el estado de alarma en principio fue necesario para establecer una coordinación de las actividades de las comunidades autónomas en general, que son las que tienen, o no nos olvidemos, transferidas las competencias en materia de sanidad, y que además pusiera de manifiesto la necesidad de una emergencia y se adoptaran medidas quizás de manera más impactante en cuanto a
libre circulación de personas, incautaciones, cierres de industrias, etcétera. Pero en realidad el estado de alarma sigue siendo necesario en la situación actual, porque lo que ha pasado, como antes bien comentabais, pues es que se ha utilizado el estado de alarma para realizar un estado de excepción encubierto y ejercer un poder cada vez mayor, para incluso cumplir los planes de esa especie de camino hacia el totalitarismo que tanto le gusta al señor Iglesias. Pero efectivamente nada tiene que ver en relación con la lucha contra la epidemia sanitaria, la necesidad o no del estado de alarma, aunque en principio es uno de los el ejemplo más claro contemplado por la ley orgánica que regula el estado de alarma, el caso de pandemia. Pero hay una serie de leyes de carácter sanitario, que podemos ahora hablar de ellas, que permiten perfectamente continuar con todas las medidas que se han adoptado en materia sanitaria. Precisamente sobre este asunto iba a intervenir Antonio Alonso Timón cuando le he cortado para dar paso al vídeo y a ti. Así que, si te parece, conversáis Antonio y tú, Jesús, de tal forma que incluso yo entienda lo que vais a hablar. Hola Antonio, buenas noches. ¿Qué tal, Jesús? Bueno, son normas que tú conoces muy bien, ¿no? La Ley General de Salud Pública, concretamente el artículo 54, la Ley General de Sanidad, artículos 23 a 31 y muy especialmente el artículo 26, y luego la Ley Orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública, que por cierto ya han modificado el artículo 4, fue modificado en el mes de marzo por el Real Decreto Ley 7/2020. Esas son 3 normas que perfectamente se pueden utilizar en la situación actual sin necesidad de acudir al estado de alarma. Estamos totalmente de acuerdo, particularmente la Ley Orgánica 3 del año 1986, que por cierto es de la época de Felipe González, no estamos hablando de una ley orgánica diferente. Y además del 14 de abril, que le gustará mucho. Y además, efectivamente, es del 14 de abril, sí, que le gustará mucho. Efectivamente, el artículo 3 no se ha derogado, sigue en vigor, y ese artículo 3 permite la utilización de medidas excepcionales de control de las personas enfermas, de control de las personas en relación con los posibles contagios con ellas y de control incluso del medio ambiente en relación con ellas. Es, por tanto, el caso típico de un control de, digamos así, confinamiento por razones sanitarias en stricto sensu. Lo que pasa es que sí exigiría, lógicamente, saber cuál es el foco de contagio, cosa que aún no sabemos por culpa de que no han aplicado los test. Es decir, como se ha hecho las cosas mal, pues no se pueden aplicar las leyes bien. Pero efectivamente, como bien antes exponía Antonio, además existe otra ley de carácter general, la Ley General de Sanidad, que crea el Sistema Nacional de Salud, que ya distinguimos el otro día, que no es el Sistema Sanitario Nacional, que es otra cosa, el Sistema Nacional de Salud, que lo que tiene por objetivo es coordinar las competencias de las comunidades autónomas en caso de pandemia, en caso de epidemias, etcétera, de carácter preventivo. ¿Perdón? ¿En qué sentido todo este repertorio legal que habéis exhibido con sus numeritos y sus canesús serviría para afrontar esta situación, y qué circunstancias de las que estamos viviendo quedarían fuera? Pues prácticamente ninguna de las de carácter sanitario. Y las de carácter económico tampoco, porque las normas que dan de carácter económico son decretos leyes que nada tienen que ver con el decreto de estado de alarma. Es decir, son decretos leyes dictados con posterioridad. Recordaréis que fueron convalidados en las sesiones en las que se autorizaba el estado de alarma, y concretamente 2, el decreto ley 8 y el decreto ley 11 de este año, de 2020. En esos decretos leyes se establecen todas las medidas que hasta ahora se han adoptado en materia económica, desde los ERTES a lo que quieras. Por eso, el decir que se acaban los ERTES es mentira, no se acaban los ERTES. Está regulada una ley con independencia del estado de alarma, que es un decreto ley que se aprobó posteriormente. Y Jesús, ¿con estas medidas sería posible, por ejemplo, el control de fronteras? ¿O el domiciliario? Hombre, por supuesto que sí. Con la ley general que acaba de mencionar Antonio, que es la ley 14 del año de 1986, se puede establecer incluso bajo el mando del Ministerio de Sanidad como autoridad central del Sistema Nacional de Salud, ese cierre de fronteras por razones sanitarias. Pero fijaros una cosa muy interesante. A ver. La Comunidad Autónoma de Madrid, por poner un caso, todas las comunidades autónomas han hecho igual, La Comunidad Autónoma de Madrid ya adoptó medidas antes de la declaración de estado de alarma que prácticamente equivalen a lo que tenemos ahora.
Sí. En concreto, la orden 367 del presente año de la Comunidad Autónoma de Madrid, que además tuvieron la prudencia de que fuera ratificada por un tribunal contencioso administrativo en cuanto a la posibilidad de invasión de derechos fundamentales. Y el Tribunal Contencioso Administrativo número 8 de Madrid lo ratificó y dio la razón a la Comunidad Autónoma de Madrid. En esa orden se establecen disposiciones que van desde el control de las personas, la posibilidad de confinamiento, hasta incluso el cierre de actividades, de todo tipo de actividades, desde los hoteles, los restaurantes, etcétera, etcétera, que por cierto es competencia del Ayuntamiento de Madrid o de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero esto pasa al nivel de comunidad autónoma en todas las comunidades autónomas de España. Todas tienen una norma de carácter similar. E incluso no tendría que ser necesario que desapareciese el Ministerio de Sanidad, sino que sigue siendo el Ministerio de Sanidad, en virtud de la ley, que vuelvo a citar, que anteriormente hemos hablado, Antonio y yo, de la ley que organiza el Sistema Nacional de Salud, que estaría, por tanto, al mando del Ministro de Sanidad. Desde el punto de vista sanitario sigue siendo exactamente igual, y desde el punto de vista económico sigue siendo exactamente igual. El problema está en que no sería igual esa invasión de derechos y libertades fundamentales que, encubriendo un estado de excepción, están haciendo con el Entendido. Julio Ariza te quiere preguntar algo. Vamos a ver, Jesús, el PNV repetidamente ha dicho que había que compartir todo esto con las comunidades autónomas y, en su caso específicamente, con el País Vasco. Yo me pregunto, si la competencia para declarar el estado de alarma y para su aplicación efectiva es exclusiva del Gobierno de la Nación, ¿es posible compartir esa competencia desde un punto de vista constitucional? ¿No hay un desbordamiento constitucional? ¿No hay una mutación constitucional si comparten efectivamente la aplicación del estado de alarma con una comunidad autónoma? No, porque, vamos a ver, una cosa es que sea el Estado central, es decir, sea además el Parlamento con su control el que lleve a cabo la declaración de estado de alarma, y otra cosa es que, digamos, la dirección de la lucha contra la pandemia se lleve a cabo por el sistema de coordinación de comunidades autónomas que sigue presidiendo el Ministerio de Sanidad en virtud de la Ley General de Sanidad. Perfecto. Lo que pasa es que la ejecución, lógicamente, de las medidas que se adopten en común, coordinadamente, entre todas las comunidades autónomas, que es como debe ser, eso se lleva a cabo por la propia comunidad autónoma. Jesús Trillo. Incluso por los ayuntamientos, pero no hay duplicidad, es decir, hay un mando único que coordina a todos los demás y que debe funcionar de manera coordinada. Jesús, muchísimas gracias, muy buenas noches. Pues muchas gracias a vosotros. Venga.